Muy buenas tardes, mi gente. Un saludo para todos. Pues este video es que me han escrito muchas personas preguntándome que por qué no había subido más vídeos, que me estaban siguiendo, que no habían recibido más notificaciones y bueno, que querían saber qué pasó. Pues para ellos es este video. Realmente no he hecho ninguno más porque no quiero ser parte de todo esto. No quiero ser parte de lo que está pasando, de todo este odio, de toda esta falta de sentido común, de toda esta ignorancia, de todo lo que tienen los cubanos armados en las redes sociales, que es una falta de respeto. Entonces, no quiero ser parte de esta inmundicia, realmente. No quiero ser parte de lo que se ha convertido o de lo que han convertido ustedes en las redes sociales, que es prácticamente un CDR. Es un CDR, lo mismo que pasaba en Cuba con aquellos que estaban en contra del sistema o que no pensaban igual, que se les hacía acto de repudio, que se les odiaba, que se les ofendía, que se les intentaba incluso agredir físicamente, porque ya verbalmente se les agredía. Pues está pasando lo mismo. Están exactamente lo mismo de un bando y del otro. Y pues no quiero ser parte de esto. No quiero ser parte de este movimiento y de este odio. No me interesa. Y cuando hice el primer video, que lo hice viendo toda esta actitud que tenía Alexander Otaola, todos estos métodos que estaba utilizando contra los propios cubanos, pues me sentí en la obligación de denunciarlo, de decirle algo, de hacer algo, mi aportación, porque las personas vean su manipulación, vean su falta de respeto, su falta de todo, que vieran que era un oportunista y que realmente no era honesto ni era sincero. Y ese era el objetivo, realmente. Pero luego, por el recorrido, por el camino, pues me di cuenta de que ni tan siquiera el problema es Otaola, el problema son los propios cubanos. Otaola simplemente se está aprovechando de ustedes mismos, pero porque ustedes han dado pie a eso. Ustedes se dejan eh, que esta situación pase y él simplemente pues lo está aprovechando. Sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que decir, sabe lo que ustedes quieren oír, sabe cómo crear una polémica que al final no llega a nada, que no va a llegar a nada, y él lo está utilizando a su favor. Bueno, si ustedes simplemente lo dejan, pues no hay mucho que hacer. Entonces, por eso paré, porque también no estoy de acuerdo con muchísimas cosas que están haciendo. Supuestamente de un bando y del otro están luchando o están exigiendo la liberación de Cuba, la liberación de los cubanos, los derechos humanos para los cubanos, la libertad de expresión, de tener una libertad propia, sin miedos, sin aquello de que me van a perseguir o de que me van a hacer daño a mí o a mi familia, ¿no? Tener una libertad plena. Y precisamente por eso que están luchando, están usando los mismos métodos que ustedes mismos están criticando. Es decir, luchan por la libertad de los cubanos, pero sin embargo entre ustedes no hay libertad. No hay libertad entre ustedes si tienen una opinión diferente uno de la otro, pues no hay esa libertad de expresión porque enseguida arremeten unos contra otros, se ofenden, se gritan, se denuncian, se acusan, se dicen horrores. Entonces no hay esa libertad de expresión entre ustedes por la que están luchando. No hay libertad de pensamiento propio. Es decir, si yo quiero pensar o tener alguna idea socialista, ¿no? En algunos aspectos, no significa que esté de acuerdo con el sistema de Cuba, no significa que esté yo con el gobierno, ni mucho menos. Yo tengo mi opinión, ¿sabes? En Estados Unidos, por ejemplo, están los republicanos y están los demócratas, y yo no les veo por las redes sociales, por la calle, entre ellos peleando y cayéndose a palos. No. Cada cual tiene su opinión y cada cual tiene sus motivos para pensar como quieren pensar. Y tiene que haber un respeto. Y esa es la democracia. Ya se encargarán los políticos o los partidos entre ellos, pues luchar y ver quién toma el poder. Pero hay un respeto.
y entre ustedes pues no hay ningún respeto. Si estás a favor de Otaola, pues tienes que ser contrarrevolucionario, estar en contra del gobierno o ser capitalista. Y si estás a favor de Otaola, pues entonces evidentemente eres pues del otro bando. Entonces no hay posibilidad de tener un criterio propio, no hay posibilidad de tener un pensamiento propio, ¿vale? Que a lo mejor no está totalmente de acuerdo ni con una parte ni con la otra, pero si tienes ese pensamiento, entonces eres enemigo de ambos. Entonces realmente es otra dictadura lo que tienen ustedes en las redes, y yo no quiero ser parte de eso, no quiero ser parte de eso. También otra cosa que critico muchísimo y que no estoy de acuerdo en lo absoluto es esta forma que tienen los cubanos de hablar respecto a Miami y el capitalismo y tal. Y les comento rapidito para que vean lo que quiero decir, por dónde voy. Es decir, esto es para el 100% de los cubanos. No voy a decir para el 100%, casi. Vamos a poner un 95% de los cubanos. Cuando están en Cuba, los cubanos cuando están en Cuba no hablan de política, hablan muy bajito, entre amigos, pero no hablan de política, no se manifiestan, no hacen nada, pues por las razones que sean. Por miedo, porque saben lo que puede pasar, en fin, por lo que ya muchos saben. Entonces, el único objetivo de estos cubanos en Cuba, de los cubanos en Cuba, el único objetivo es irse de Cuba. Irse, pero no por un problema político, por un problema económico, ¿vale? Se van por un problema económico. Es decir, está la situación mala, hay muchas carencias, hay mucha miseria, hay mucha necesidad, no hay futuro. No hay futuro para mi vida, no hay futuro para crear una familia, para mis hijos, pues me voy de este país. Y el único objetivo de todos los cubanos que están en Cuba es irse del país. Pero irse del país para dejar ese sistema y salir adelante en otro país donde puedan, Estados Unidos, donde sea, y crear una nueva vida. Quiere decir que se van por un problema económico, ¿vale? No son exiliados políticos, ¿vale? Ya les voy a explicar por qué no son exiliados políticos. Los cubanos no somos exiliados políticos. Cuando llegan a Estados Unidos, llegan a la frontera diciendo que son exiliados políticos, que son perseguidos por la dictadura, que son perseguidos por el gobierno de Cuba, etcétera, etcétera, y le dan un parol que está en un año con ese parol. Entonces, luego pasado un año, se aplican y se acogen a la ley de ajuste cubano. Todo el mundo sabe lo que es la ley de ajuste cubano, que cuando estás residiendo en Estados Unidos un cubano un año y un día, pues tiene derecho a pedir su residencia, ¿vale? Y para poder trabajar y poder ser una vida normal. Mientras tanto, en ese tiempo lo que tiene es un parol de exiliado político, ¿vale? ¿Y por qué no son exiliados políticos? Cuando eres un exiliado político no puedes entrar al país que te persigue. Si yo soy un exiliado político en España y me voy de aquí porque estoy en contra del gobierno, quiere decir que yo he hecho actos contra el gobierno, manifestaciones, o he hecho algún tipo de acción directamente contra el gobierno evidentemente me tiene amenazado, peligra mi vida o la de mi familia, y yo por ende me tengo que ir del país, tengo que abandonar el país porque el gobierno está contra mí, yo estoy contra el gobierno, entonces mi vida peligra. Y al yo irme obligado del país, porque mi vida está peligrando, entonces me convierto en un exiliado político y pido asilo político en otro país, en el país que llegue, a ver si me lo brinda o no me lo brinda. El exilio político existe en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. En cualquier parte del mundo existe el exilio político, y es exactamente el mismo proceso que en Estados Unidos. Se te acoge, si se te aprueba, se te da un parol, no puedes trabajar, estás en espera de ver qué va a pasar con tu situación en ese país. Lo que en Estados Unidos está la ley de ajuste cubano, que luego los cubanos pues se acogen a ella y cambian su estatus. Entonces, dicho esto, cuando esos cubanos que se fueron de Cuba por una cuestión económica, que son exiliados económicos, que llegan a Estados Unidos en categoría de exiliados políticos, que no lo son, pero bueno, que luego toman su residencia, al otro día están viajando para Cuba. Si fueran exiliados políticos de verdad, no podrían entrar a Cuba. No podrían, como pasa con los disidentes y estas personas que sí están reconocidas por el gobierno de que son enemigos del gobierno, porque han cometido acciones, porque han hecho manifestaciones, o se han manifestado, o han hecho algún acto público en contra del gobierno. Entonces, los cubanos hablan, y a lo que voy, porque el exilio,
porque el exilio de Miami, porque el exilio político de Miami, en Miami no hay exiliados políticos. Es decir, sí hay exiliados políticos, evidentemente, pero no son todas estas personas que están en las redes. No es ni el señor Alexander Otaola, ni muchos de sus seguidores. No son exiliados políticos, son exiliados económicos, no políticos. Nunca han hecho nada de política, no saben nada de política, solamente repiten lo que están oyendo, simplemente, y todos entran y salen de Cuba cada vez que les da la gana. Y van, y están con su familia, y se gastan el dinero, y alquilan carros, y se van para los hoteles, y hacen lo que les da la gana como cualquier cubano, y nadie los persigue. Eso no es un exiliado político. Entonces, dejen de hablar de que son exiliados políticos. ¿Qué no son exiliados políticos? Nadie es exiliado político. Y hablan de Miami como si Miami les perteneciera. Es decir, si hay una persona que es comunista o tiene ideas comunistas o es simpatizante de alguna manera con el gobierno, que no puede ir a Estados Unidos. ¿Qué representa Estados Unidos? ¿Por qué tiene que ser el yin y el yang? ¿Cuál es el problema? Hay muchos comunistas que están aquí en España. ¿Y cuál es el problema? ¿Hay alto repudio? No. Si tú quieres ser comunista y tú quieres pensar como comunista, pues ese es tu problema. Yo no pienso como tú y no estoy de acuerdo y no voy a apoyar ese sistema. Y haré lo que pueda, ¿vale? Para manifestarme de alguna manera, pero no contra esas personas que son comunistas, directamente contra el gobierno, directamente con quien está al mando en el gobierno, no contra los que tienen una idea comunista. Eso supuestamente hay que respetárselo. Supuestamente es su derecho a pensar. Y entonces tienen una cacería de brujas entre que si la ciberclaria y no sé qué, y entre personas que piensan diferente. Tienen que olvidarse de esas personas que piensan diferente. Esas personas que son comunistas o que son socialistas o que están de acuerdo con el sistema, es porque les conviene o porque piensan realmente un poco así. Pues es su derecho. El hombre piensa como vive. Si hay alguien que se está lucrando o que se está beneficiando con ese sistema, pues no lo vas a hacer cambiar de idea, ¿vale? Como existen los republicanos y existen los demócratas en Estados Unidos, que todo el mundo sabe por qué los republicanos son republicanos y por qué los demócratas pues, son demócratas. Y todo tiene que ver con el estilo de vida de cada cual, con la posición social que tenga cada cual en un país. Si tú eres un empresario y tienes un negocio y tienes empleados y tal, pues evidentemente a ti el sistema que te conviene es un sistema capitalista, es un sistema donde tú te vas a enriquecer con ese sistema, ¿vale? Porque tienes empleados. Y bueno, si eres pobre o eres de clase media baja y tal, pues evidentemente vas a tener que trabajar como un animal, como un mulo para tener 4 tonterías, ¿vale? Y es muy difícil salir adelante en un país capitalista. Pues esa persona evidentemente va a pensar más tipo socialista. ¿Por qué? Porque va a querer ayuda del gobierno, subvenciones del gobierno, que si tiene un hijo, que si tiene 2 hijos, para poder salir adelante y que su familia tenga un poco más de beneficio social. Entonces, evidentemente es así. Las personas o el pueblo piensa como viven y cada cual tiene una ideología política en dependencia de su situación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el que está de acuerdo en Cuba con eso, ¿vale? Pues estoy hablando de ahora, ¿no? Son porque de alguna manera pues tienen una afiliación o una inclinación hacia ese sistema porque se benefician de alguna manera. Y a lo mejor hay muchos que no se benefician, pero tienen todavía ese idealismo de antaño de la revolución y son fidelistas y del comunismo y simplemente otras veces por ignorancia, porque no conocen la verdad, porque no han visto el mundo, porque no tienen información y prácticamente son las personas más mayores. Pero los jóvenes no piensan así, los jóvenes saben y tienen conocimiento de lo que hay e incluso hay jóvenes que pueden ser que no estén de acuerdo con muchas cosas de Estados Unidos o con el capitalismo, porque no hay que referirse cuando se habla de capitalismo a Estados Unidos, que ese es otro error enorme. Ese es otro error enorme. Si realmente los cubanos queremos un cambio para Cuba, si realmente los cubanos queremos que haya una mejoría en nuestro país, lo primero que hay que hacer es pensar en un cambio económico. ¿Cómo lograr un cambio económico? Ya luego se verá lo de cambiar el sistema, ya luego se verá lo de cambiar la política, pero lo primero es ver cómo ayudar a nuestra gente, a los que están ahí sufriendo, que da igual lo que hagan, nadie en Miami va a coger un fusil para ir a Cuba y nadie en Cuba va a coger un fusil para ir contra el gobierno, no lo van a hacer, eso no lo va a hacer nadie, eso es un hecho,
Y eso no va a cambiar. Entonces hay que usar otros métodos. Usar el método de que estoy denunciando, como hizo Otaola, porque están denunciando que las atrocidades que pasan en Cuba, que es cierto, no es menos cierto, que sí pasan, pero ¿a quién se lo están denunciando? ¿A quién? Es decir, tú vas y pones una denuncia para que haya una acción, haya un cambio. Pero en el caso de Otaola o de muchos que están en las redes sociales, que estoy denunciando, ¿a quién le están denunciando? ¿Qué están buscando? ¿Apoyo de otro país? Ningún país va a venir a resolverle el problema a los cubanos. Ninguno. Han pasado 60 años y ninguno lo va a resolver. Estados Unidos, están buscando apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos lleva una política de 60 años contra Cuba y tampoco ha tomado acción contra Cuba, ni lo va a hacer. Es decir, no esperen más el apoyo de Estados Unidos o de otro país o capitalista o lo que sea para buscar un cambio en Cuba. El cambio en Cuba tiene que ser entre los cubanos, entre los propios cubanos, no esperar el apoyo de Estados Unidos ni mucho menos, ¿vale? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos de los cubanos que están en Miami, que viven en ese sistema, que quieren que la cosa cambie porque quieren regresar a su país, quieren un cambio para Cuba, sí, quieren un cambio de gobierno para Cuba, pero quieren mantener su cultura, quieren mantener su estilo de vida, perdonen. Si ahora mismo se logra la libertad para Cuba y trasladan a Miami con todos los cubanos e incluso con el gobierno de Estados Unidos, con el sistema capitalista de Estados Unidos y con toda su política para Cuba, pues van a convertir a Cuba en otro Miami. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? ¿Qué creen? ¿Que van a tumbar el gobierno de Cuba, van a cambiar el sistema y que entonces va a quedarse aquello como está? Sí, podría quedarse como está, sí, incluso mejor, con nuestra propia cultura, pero con los cubanos, no con nadie más, no con los americanos. Los americanos no tienen nada que hacer ahí. Si los americanos entran, pues va a ser un Miami más. Y no me diga nadie de que todos los cubanos están felices en Miami, de que todos los cubanos están felices con ese sistema. No, porque muchos, y es la mayoría, el cambio que quieren para Cuba lo quieren precisamente para salir de Estados Unidos, para salir de Miami, para salir de ese sistema y regresar a su Cuba, a su cultura, a sus costumbres, a su vida, a la que siempre han vivido y con la que conocen, y con la que sueñan y con la que añoran. Entonces, si buscan un cambio para Cuba apoyándose en Estados Unidos, al gobierno, con el alcalde y con Trump, cuando pase y se caiga el comunismo, ¿qué crees que va a pasar? Pues Miami, mudado para Cuba. Entonces van a estar viviendo en Cuba la vida que ahora viven en Miami. ¿Eso es lo que quieren para Cuba? ¿Realmente eso es lo que quieren para Cuba? Pues yo no lo creo. Porque los que están en Cuba, que están pasando un hambre y una necesidad tremenda, quieren un cambio económico y un cambio político también, pero un cambio político para que sea directamente proporcional, para que habiendo un cambio político, pues haya un cambio económico, pero no quieren un capitalismo porque no lo conocen, no quieren un Miami porque no lo conocen, no pueden querer lo que no conocen, ellos se creen que conocen y se creen que es lo que quieren, por lo que han visto o por lo que le han dicho o por lo que otros le han engañado, pero los que están en Miami conocen la realidad del capitalismo y conocen sus pros, sus contras y sus ventajas, ¿vale? Y todos los que están en Miami, que supuestamente se fueron de Cuba por un problema económico para mejorar, pues ya llegaron al primer mundo, ya llegaron al país más grande que existe en el mundo, pero sin embargo no están tranquilos haciendo su vida cuando se fueron inicio, no para tumbar al gobierno o porque eran exiliados políticos, se fueron para mejorar económicamente, llegaron a Estados Unidos, supuestamente mejoraron económicamente, pero ¿son felices? Pues no lo son. Entonces quieren un cambio para Cuba y están luchando para poder regresar a Cuba. Pero es que no hace falta el apoyo de Estados Unidos. Lo primero que tienen que hacer es olvidarse de Estados Unidos. Estados Unidos no existe. Es buscar el cambio para Cuba, pero miren, con la comunicación, con una política diplomática, intentar acercarse, ustedes, los cubanos, intentar acercarse a los cubanos y buscar una solución entre todos. Hay una noticia de que Díaz-Canel quería hablar con los cubanos del exilio, ¿no? Para intercambiar e intentar. Pues muchos estaban por ahí, pues vio la presión de la remesa, ya hay presión, pues ya quieren hablar, pues ahora no, vamos a seguir. No. Si ustedes van a Cuba con el respaldo de Estados Unidos, que es supuestamente el enemigo de Cuba, para llegar a un acuerdo, pues nadie les va a abrir las puertas. Pero sin embargo,
se hace de cubano a cubano, los propios cubanos intentar decirle al gobierno que ya es un gobierno nuevo, las generaciones antiguas se van quedando, van llegando nuevas generaciones, de decir, queremos un cambio, ¿vale? Pero es un cambio para mejoría de nuestra patria, para mejoría del pueblo, para mejoría de los cubanos, que hay una mejoría económica, ¿vale? Que cuando la economía mejore, todo lo demás va a llegar, ¿vale? Pero todo desde la comunicación, desde lo pacífico, y no desde el apoyo de Estados Unidos, queriendo meter a Estados Unidos en Cuba y al final convertir a Cuba en otro Estados Unidos, en otro Miami. Entonces, por todo esto y por muchas cosas, ya el video se ha alargado muchísimo, pues es que no he hecho más videos porque realmente no le veo sentido. No le veo sentido. Están entre ustedes ahí como hormigas, discutiendo, ofendiéndose y fajándose en las redes sociales sin un objetivo claro, nada más que es criticarse entre ustedes. Si yo me encuentro en la red alguien que está a favor del capitalismo, perfecto, supongo que sea republicano, en el caso por estar en Estados Unidos. Y si me encuentro en la red a alguien que está de acuerdo con el sistema de Cuba, socialista, pues precisamente, felicidades, no hay ningún problema, se lo respeto, pues si está en Estados Unidos será más demócrata, ¿vale? Que es la contrapartida. Pero yo no me pongo a ofenderlo, a gritarlo, a decirle hijo de puta, o qué sé yo, todo eso. Que lo que se está haciendo en Cuba es terrible, sí, por supuesto, y se ha hecho por 60 años. Pues sí, es una realidad, que sí, pero es que no podemos ahora, la generación nuestra, los que queremos un cambio, no podemos generar ese cambio en base del odio o de la venganza por lo que pasó en un pasado, por lo que se hizo en un pasado, por todo lo que hizo el gobierno de Cuba, todo lo que hizo Fidel, o todo lo que hizo todos sus seguidores, o todos esos comunistas que estaban en Cuba que agredieron, ofendieron y repudiaron a mucha gente. El cambio no puede ser basado en eso. Hay que intentar no olvidar, está prohibido olvidar, pero intentar, vamos a decirlo de esta manera, perdonar por un bien mayor entre los cubanos. Intentar que la cosa vaya a mejor, que mejore, que tengamos un futuro. Porque si seguimos con esta política así, pues no va a haber ningún resultado. No va a llegar a nada a ninguna parte. Si no hay una persona o los cubanos no se ponen de acuerdo entre todos, no se respetan entre todos, no intentan tener una educación, sentido común entre todos, para tomar por un solo camino, estar en el mismo barco, en una sola dirección, realmente no va a haber ningún cambio. Van a seguir así por meses, por siglos, por años, por décadas, y no va a pasar nada. Al contrario, lo único que se va a ver es lo que se está viendo en las redes sociales, que es más vergüenza y más degradación para el propio cubano. Entonces nada, mi gente, el video se extendió muchísimo. Realmente posiblemente sea mi último video, pero para aquellos que me preguntaron por qué no seguí, pues esta es la respuesta. Realmente no quiero formar parte de esto. No quiero formar parte de algo que no tiene absolutamente ningún sentido y solamente genera odio entre los propios cubanos. Pues nada, buenas tardes.